Un saludo muy especial a nuestros amados y amigos que cada día que subimos la lección nos visitan y estudian con nosotros la palabra de Dios. A ti, Dios te bendiga en este día y siempre. Estamos estudiando una serie de estudios titulado Hablemos de Salvación, con la finalidad de que puedas entender el proceso de salvación, la creación, la caída, la restauración del hombre, lo que Cristo hizo por ti y todas las cosas que conciernen a nuestra salvación. Hoy estaremos estudiando el tema, el origen del hombre. ¿Quién creó al hombre? ¿Con qué finalidad lo creó? ¿Cómo lo creó? Etcétera. ¿Y cuál es el papel que juega el hombre en la creación de Dios? Así que busca tu Biblia, siéntate unos minutos y vamos a compartir este mensaje. Vamos a orar. Amado Padre que estás en los cielos, gloria a tu nombre. Gracias por la oportunidad, Señor, que nos das de poder sentarnos a estudiar tu palabra. Permite que estos minutos podamos sentir la presencia del Espíritu Santo. Y sobre todo, Padre, la certeza de la verdad al estudiar tu palabra, que podamos sentirla. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis queridos, mis queridas, la primera pregunta, ¿quién creó al hombre? ¿Por qué? ¿Ustedes saben por qué? Porque es importante que nosotros nos formulemos esa pregunta, porque realmente hay teorías de la creación del hombre. Muchos creen que ha sido un accidente de la vida, que el hombre vino por un accidente, por evolución, casualidad de la vida. Pero la palabra de Dios afirma en Génesis capítulo 1, versículos 26 y 27 lo siguiente. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y tenga potestad sobre los peces del mar, las aves de los cielos y las bestias, sobre toda la tierra y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra. Aquí vemos, dice el 27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. ¿Qué te parece? Aquí asegura la palabra de Dios que el hombre fue creado por Dios, ideado por Dios. Por lo tanto, Dios creó al hombre y a la humanidad completa. Nosotros salimos de un creador, de las manos inteligentes de un creador. Y nos creó para que pasemos la eternidad con él. Ahora bien, esa es la primera pregunta. ¿Quién creó al hombre? Génesis 1, 26 y 27 responde que fue Dios que lo creó. Ahora, ¿cómo lo hizo? Dice Génesis capítulo 2, versículo 7. La segunda pregunta es, ¿cómo hizo Dios al hombre? 1:27, 2:27, perdón. Capítulo 2, versículo 7. Génesis 2:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Entonces, ¿cómo lo hizo? Dice que lo moldeó, lo formó de la tierra. Y cuando tenía ya la figura del hombre moldeada en la tierra, del polvo de la tierra, ¿verdad? Como un muñeco de barro, hizo. Entonces, en su nariz sopló el aliento de vida, un soplo de vida. Noten, mis hermanos, Dios creó al hombre, no le puso un soplo viviente, un espíritu viviente.
le puso un espíritu de vida, que es muy diferente a un espíritu viviente. Porque si hubiese sido un espíritu viviente, como nosotros muchas veces nos han enseñado, que nosotros tenemos dos naturalezas, que es la naturaleza espiritual y la naturaleza de la carne, que es de la tierra. Pero aquí nos enseña Dios que el resultado del hombre es que fue creado del polvo de la tierra y aliento de vida. Esa formación, esa ecuación nos da a nosotros, que somos el hombre viviente. Ahora, ¿qué función, como anunciamos al principio, para qué lo creó Dios o qué función le dio en la creación? Dice Génesis capítulo 1:26, vamos al texto, que después que dijo que lo hagamos, tenga potestad sobre los peces del mar, las aves de los cielos, las bestias, sobre toda la tierra y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y dice el versículo 28, Génesis 1:28, los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sometedla, ejerced potestad sobre los peces del mar, las aves de los cielos y todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces, aquí podemos ver que la función que Dios le dio al hombre fue de que sometiera, que administrara la creación de Dios. Génesis capítulo 1, del 1 en adelante, comienza diciendo que Dios, antes de crear al hombre, hizo el panorama. Toda la creación la hizo por su palabra, su poder creador. Ya eso lo vimos en una lección anterior. Entonces, mis hermanos, allí Dios hizo la pareja, hizo el ser humano, para que sea el administrador, el gobernador, el que dé cuenta a Dios de la creación. Génesis capítulo 2, ¿verdad? 8 y 9, dice, y plantó Dios un huerto en el Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. E hizo Jehová Dios nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida que está en medio del huerto y el árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal. Noten, entonces, aquí me dice que Dios hizo todos los árboles en el huerto. Hizo uno que es el árbol de la vida y el otro que es el árbol del conocimiento del bien y del mal. Ahora bien, mis hermanos, dice el versículo 15, Génesis 2:15, tomó pues Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo cuidara. Entonces, la función de él es eso, labrar el huerto, multiplicarse sobre la tierra, llenar la tierra de criaturas semejantes a Dios, de hombres y mujeres, y su familia comenzaran a poblar la tierra, llenar la tierra completamente de seres vivientes, de hombres vivientes, mis hermanos. Esa era la tarea del hombre. Y también administrar. Ahora, ¿cómo podemos entender que Dios solo hizo al hombre un administrador, que no le dio potestad? Porque Dios no hizo al hombre dueño de la creación, fue administrador. Podemos entender eso en el capítulo 2 de Génesis, versículos 15 y 16, donde nos dice que Dios lo tomó, lo puso en el huerto para que lo cuidara y lo labrara. Y dice el 16, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Dice el 17, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás de él, porque el día que comas de él, ciertamente vas a morir. Vas a morir. Entonces aquí está la sentencia que se le dio al hombre de muerte, si decidía desobedecer a Dios, si decidía apartarse, desconfiar de Dios,
y de su palabra. Con eso nos vemos o nos damos cuenta que Dios hizo al hombre mortal, no lo hizo inmortal. Toda la creación está sujeta a Dios, a la vida de Dios. Toda la creación existe, subsiste, porque es Dios quien la sustenta, la mantiene con vida, porque Él es el sustentador, el dador de vida y el creador. Ahora, esto me dice a mí que Dios le puso un límite al hombre para que el hombre entendiera que Él no es dueño, que Él simplemente es el administrador. Y como el dueño es Dios, Dios le dijo, entonces te pondré límites a ti. De acuerdo a esos límites, tú podrás vivir conmigo para siempre o no vas a vivir para siempre conmigo. Vas a ser eliminado y para siempre vas a dejar de ser como el enemigo que se reveló en el cielo. Ese es el mandamiento. Ahora, mis hermanos, dependía del amor, de la confianza que el hombre depositara en Dios, su fidelidad. Si el hombre decidía no ser fiel a Dios, entonces no iba a vivir con Dios, porque Dios quiere en su reino súbditos que le sean leales a Él. Ahora la pregunta grande: ¿quién es el responsable de el pecado o la caída del hombre? Porque todos sabemos que el hombre cayó, pero el relato de la caída lo encontramos en el capítulo 3 de Génesis, versículo 8 en adelante. El relato de la caída, el capítulo 3 completo. Dice el versículo 1 del capítulo 3. La serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Y dijo a la mujer: ¿con que Dios ha dicho no comáis de ningún árbol del huerto? La mujer le respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces aquí está el enemigo que se posesionó, es una posesión de la serpiente, se puso en el árbol que estaba en medio del huerto, esperó que la mujer pasara por allí y le habló a la mujer. Y estas son las palabras que le habló a la mujer. ¿Cómo cayó la mujer? Porque escuchó la voz de la serpiente, la voz del enemigo de Dios que había sido despojado del cielo, vino a la tierra. Recuerdan en Apocalipsis 12 que dijo: ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con grande ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Apocalipsis 12:12. Entonces, allí se entabló la conversación, lo cual las palabras de la serpiente debilitaron la confianza de la mujer en las palabras de Dios. De esta manera, el versículo 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. ¿Quién dijo que van a morir? ¿Quién dijo? Recuerden que él le dijo que ese árbol que está en medio del huerto es el árbol que contiene la ciencia del bien y del mal. El versículo 5 dice: pero sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo o conocedores del bien y del mal. Entonces, ¿qué pasó? La serpiente engañó a la mujer, debilitó la confianza, sembró la duda allí inmediatamente. Recuerden que en ese tiempo no había dos reinos, solamente un solo reino, que es el reino de Dios. Entonces ella dudó. ¿Será que hay otra cosa más allá que Dios nos está ocultando, que no quiere que nosotros sepamos? Y que esta serpiente nos está diciendo y que abramos los ojos. ¿Será que nosotros somos inmortales, que no vamos a morir nunca? Todas esas preguntas se formularon en la cabeza de la mujer. El relato no dice más, pero nosotros nos imaginamos que la serpiente le dijo: mira, yo soy una serpiente, comí del fruto del árbol y puedo hablar. Mira cómo yo hablo contigo, siendo simplemente una serpiente. Así que el relato sigue diciendo: al ver la mujer que el árbol era bueno para comer y agradable a los ojos y codiciable para alcanzar sabiduría,
tomó de su fruto y comió. Y dijo a su marido, y dio a su marido, el cual comió al igual que ella. Entonces, mis hermanos, tampoco abunda mucho la palabra, pero podemos imaginarnos que ella fue después con el fruto del árbol a decirle al hombre, comí, me encontré una serpiente. Hizo el relato. Y es mentira que uno no se va a morir nada, porque yo comí, la serpiente comió y no se han muerto. ¿Por qué no murieron? ¿Por qué cayeron? ¿Por qué desobedecieron? Oh, mis hermanos, muchas veces por la duda, la falta de confianza en la palabra de Dios. Muchas veces porque no amamos a Dios de tal manera que podamos confiar en Él como debemos confiar en Él. Por eso muchas veces caemos, porque no conocemos a Dios. En ese tiempo ellos no conocían a plenitud a Dios. No conocían a plenitud tampoco dónde ellos estaban cayendo. No conocían lo que iba a pasar. Todo era oscuro para ellos. No sabían nada de eso. Desobedecieron. Inmediatamente se desobedecieron. Nacieron los 3 sentimientos que habla el doctor Dunker en su libro. Los sentimientos fueron miedo, vergüenza y culpa. Noten aquí, sigue diciendo el relato. Luego oyeron la voz de Dios que se paseaba por el huerto al aire del día, y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Jehová Dios llamó al hombre y le preguntó, ¿dónde estás? Él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo, por eso me escondí. Ahí está, miedo a la presencia de Dios, vergüenza, que no quería que lo viera él desnudo, y el otro sentimiento viene por ahí, que dice, entonces Dios preguntó, ¿quién te enseñó que estaba desnudo? ¿Acaso has comido del árbol el cual yo te mandé que no comieras? El hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. El otro sentimiento, la culpa. ¿A quién está culpando? Él. Yo no soy responsable de mi pecado, es mi mujer. Dice entonces el versículo 13, entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Ella respondió, la serpiente me engañó y yo comí. Ahora la serpiente, ella le echa la culpa a la serpiente diciendo, no, la responsable de mi caída es la serpiente que me engañó y yo comí, me sedujo. Lo cierto es que sea por engaño, por seducción, por inocencia, desobedecer es desobedecer, pecado es pecado. Si tú cometes pecado porque no conoces a Dios, estás cometiendo pecado. Si cometes pecado porque conoces a Dios, entonces cometes pecado. La pregunta es, ¿quién es el culpable de la caída, del pecado del hombre, del pecado de la mujer? ¿Y quién es el responsable entonces de la muerte que ocasiona la desobediencia del pecado? Tremendo. Si la serpiente pudiese hablar, le hubiera dicho a Dios, tú eres el culpable, porque si tú no me creas a mí, si tú no me formas, si no me haces, yo no caigo. ¿Es Dios el culpable de la caída del hombre? ¿Es Dios el culpable del pecado y de la muerte? Supongamos que el enemigo que poseyó la serpiente le diga, tú eres el culpable porque tú fuiste que me creaste. Si tú no me creas, si no me haces, si no me traes a la existencia, yo no te desobedezco, yo no me convierto egoísta, yo soy lo que soy por ti, porque me hiciste libre. Yo escogí mi camino. Ahora bien, para nosotros poder reflexionar y darle una respuesta
satisfactoria, conforme a la Biblia, una respuesta contundente, Dios, aunque no es el responsable directo, porque nos hizo libre, nos puso a escoger. Déjame decirte, Dios sabía que podías caer en el pecado, podías desobedecer, pero Él te puso las condiciones. Está bien, te voy a crear. Tú vas a tener la oportunidad de caer en pecado, pero también vas a tener la oportunidad de ser redimido. Redimido. Dios dice, yo te voy a redimir. Voy a sacar lo malo de tu corazón y te voy a convertir en una persona apta para vivir en mi reino. Y por eso fue concebido, mis hermanos, el plan de salvación. Lo dice el apóstol Pedro y lo dice el apóstol Pablo, que fue antes de la fundación del mundo que Dios creó. Por lo tanto, este es un plan maravilloso, mis hermanos. Al entender que Dios quería crear una humanidad para que pasara la vida eterna con Él, pero sabía los riesgos, conoce los riesgos, que es crearlo libre, crearlo independiente con una voluntad propia. Él conoció que el hombre iba a caer en pecado, pero también hizo el plan para que nadie dijera que él es culpable de nada, sino yo voy a hacer el plan para rescatarlo. Todo aquel que crea en este plan, todo aquel que recibe el regalo, el don maravilloso del rescate, va a vivir para siempre conmigo. Va a tener el regalo de la vida eterna. Conservará la vida por toda la eternidad y en un mundo maravilloso donde no hay dolor, donde no hay muerte, donde no hay ningún tipo de mal. Pero primero, Dios tiene que sacar de ti el egoísmo. Tú no lo puedes sacar de ti, el egoísmo. Tú no lo puedes sacar de ti. Pero Jesús sí puede. Jesús sí puede. Porque Jesús vino para eso, mi querido amigo, mi querida amiga. Dice la primera carta del apóstol Juan, primera de Juan, el capítulo 3 y el versículo 8. Noten lo que dice estas palabras. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. ¿De quién es el que practica el pecado? Del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. O sea, el originador del pecado y de la muerte es el diablo. Fue creado libre, pero él decidió no creer en Dios, apartarse de Dios, y decidió él ser independiente de Dios. Y todo aquel que quiera ser independiente de Dios, que no quiera tener una vida dependiendo de Dios, entonces está haciendo lo mismo que hizo el enemigo, practicando el pecado de la separación de Dios. Pero si el versículo terminara ahí, no significaría nada. Pero sigue diciendo el versículo 8 de 1 Juan 3. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Para qué apareció Cristo, el Hijo de Dios? Para deshacer las obras del diablo. En la próxima lección seguiremos ampliando quién es el responsable de tu pecado, el responsable de la muerte tuya, de la muerte mía, y quién es el responsable de la vida eterna entonces, mía y tuya. Espero que hayas aprendido algo en esta hora y que esto te sirva. Suscríbete al canal, comenta para que otros puedan entender que vale la pena sentarse estos 26, 27 minutos para estudiar la palabra de Dios tal y como lo explica aquí en las Sagradas Escrituras. El canal mío está a disposición. Comparte este mensaje para que otros también puedan aprender, pues puedan interesar
y que nos veamos todos en el reino eterno que Dios está preparando. Vamos a orar. Bendito Padre que estás en los cielos, alabamos tu nombre porque nos has permitido, Señor, estar en esta mañana repasando y estudiando el origen del hombre, la caída y quién es el responsable por el pecado. Esperamos, Padre, que esta persona, este joven, esta dama, este caballero, este niño, adolescente que esté escuchando hoy, en esta hora, esta palabra, pueda ser cubierto por tu protección, por tus alas, que esté bajo tu sombra y que pueda entender el plan de salvación y que un día, Señor, tú puedas llevarlo a él y a ella al reino de los cielos. Ayúdale, Padre, a entender, a conocerte y a aceptarte. Y juntamente con Jesús, heredar la vida eterna. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Dios te bendiga. Ya usted sabe, mi querido amigo, mi querida amiga, comparte este mensaje. No te quedes con él solo. Invita a tus amigos, tus relacionados, para que también puedan aprender de la palabra de Dios. Hasta la próxima con el próximo estudio.